Tesoros perdidos. Mucha gente afirma haber encontrado parte del oro, pero nadie ha encontrado el tesoro entero. Desde la misteriosa riqueza perdida de buscadores de oro desafortunados, encontraron un cráneo con un agujero de bala, a ganancias ilícitas. Alrededor de $1,5 millones en billetes muy pequeños. Y lingotes de la Guerra de Secesión. Este oro llevaba 150 años perdido. Y lo localizamos. Fortunas desaparecidas esperando ser encontradas. En Massachusetts, un famoso atraco a una furgoneta de correos. Los ladrones se vistieron de policías para llevarse $1,5 millones. El mayor atraco de este tipo en Estados Unidos. En Arizona, la mina perdida del holandés puede que sea la mina perdida más famosa de todas. Y en plena Guerra de Secesión, 2 fortunas distintas de oro fueron secuestradas. Los tesoros desaparecidos son un imán desde hace mucho para gente que quiere hacerse rica rápidamente. Pero teorías nuevas podrían llevarnos a recuperar botines perdidos y ayudarnos a descifrar estos misterios sin resolver, tesoros escondidos. La Guerra de Secesión es el conflicto más sangriento que se ha producido en suelo estadounidense. El número de muertos en la Guerra de Secesión es más alto que el de todos los estadounidenses muertos en todas las guerras de Estados Unidos. Y su coste no solo se mide en sangre, sino en tesoros. Tanto el norte como el sur estaban embarcados en una guerra total, así que se necesitaron grandes fortunas para mantener a los ejércitos en el campo de batalla. ¡Adelante! ¡Adelante! Se trató de una guerra de economías. Con el caos del conflicto, mover dinero por el país era un asunto arriesgado. Eso dio lugar a que no uno, sino 2 grandes tesoros se perdieran en la niebla de la guerra y a que todavía hoy los sigan buscando. Con todo lo que hemos trabajado hasta ahora, creemos que hemos encontrado el oro de la Unión. Oro desaparecido de la Guerra Civil. La primera reserva desapareció a mediados de la Guerra de Secesión. Era junio de 1863. Unas semanas después, la victoria en Gettysburg cambiaría el rumbo de la guerra a favor del norte. Pero de momento el destino de ambos bandos pendía de un hilo. Una caravana de carretas, escoltada por un pequeño destacamento de la caballería de la Unión, partió de Wheeling, Virginia Occidental, hacia Filadelfia. Las carretas iban cargadas de provisiones, pero eso no era todo. También transportaban en secreto lingotes de oro por valor de $1 millón, 17 millones en la actualidad. El motivo por el que llevaron el oro a Filadelfia era para financiar el esfuerzo bélico. La Unión necesitaba llevarlo a la Casa de la Moneda de Filadelfia para pagar las nóminas militares. Para asegurarse de que los lingotes de oro se entregaban en su destino, los almacenaron en falsos fondos en las carretas. Ni siquiera los soldados sabían que estaban transportando el oro. Solo el oficial al mando, el teniente James Castleton, conocía el verdadero motivo de la misión. El plan era llegar tan al norte como para evitar a los soldados confederados. Cuando estuvieran en el norte, se suponía que debían empezar a trazar una curva e ir bajando. Pero a menos de medio camino hacia Filadelfia cayó enfermo y no pudo continuar. Así que le contó a su guía civil, James Connors, lo del oro. Creemos que en este punto fue cuando Connors decidió sacar provecho. Connors dijo a los soldados que por la seguridad del oro lo mejor sería esconderlo y enterrarlo. Connors siguió un sendero y los llevó a lo alto de la montaña más alta de Dance Run. A mitad de la bajada hay una cueva, de la que sale agua, así que creo que llevaron a los caballos por el lecho seco de ese río. A medio camino les dieron de beber y entonces decidieron esconder el oro en algún lugar, que sería esa cueva de Dance Run. Dance Run es una zona montañosa y boscosa al norte de Pensilvania.
Después de esconder el oro en cuevas, los acontecimientos dieron un giro siniestro. Creo que Connors envenenó a todos los soldados. Es muy posible que lo echara en el café y después de sellar la cueva, les dio el veneno. Los cuerpos que se encontraron junto a un manantial cerca de Dents Run varios años después, se cree que son los restos de los desafortunados soldados. Todos los cuerpos estaban tumbados en el agua y es algo que suelen hacer las ratas cuando las envenenan. Van corriendo hacia el agua. Yo creo que los envenenó a todos. Connors apareció en Lock Haven, Pensilvania, a más de 100 kilómetros de Dents Run, diciendo que la caravana había sido asaltada por ladrones. Los investigadores sospechaban que él había robado el oro, pero como no tenían pruebas, le pusieron en libertad y siguió viviendo hasta el fin de sus días en Pittsburgh, sin señales obvias de tener una gran fortuna. Ahora, después de más de 150 años, la cueva del oro escondido de la Unión por fin podría haber sido encontrada. Teoría. El oro de la Unión está escondido en las colinas de Pensilvania. Dennis Parada y su hijo Kem son los fundadores de una empresa de recuperación de tesoros perdidos llamada Finders Keepers. El nombre hace referencia a una ley de 1860 que se aplicó en todo el país. El que encuentra el tesoro se queda a la mitad y el dueño del terreno la otra. A principios de los años 80, Dennis Parada conoció a un hombre que tenía un mapa detallado de una ubicación en Dents Run, Pensilvania. Convencido de su autenticidad, Dennis y Kem se dirigieron hacia las colinas. Pasamos detectores de metales por la superficie del sitio y encontramos muchos artefactos del periodo de la Guerra de Secesión. Encontramos balas, casquillos, trampas de animales, huesos, botones, latas y un montón de cosas de la época. En total fueron 16 artefactos del periodo de la Guerra de Secesión. Se decía que eran del periodo de la Guerra de Secesión, sobre el 1860. Como el sitio está en terreno estatal, los Parada compartieron sus hallazgos con las autoridades de Pensilvania. Dijimos que queríamos ser sinceros sobre este tema, que no íbamos a ocultar lo que hacíamos y que informaríamos de nuestros hallazgos. Y eso hicimos. Para su sorpresa, el Estado dice que los artefactos que han recuperado no son de la época de la Guerra de Secesión, sino de principios del siglo XX. Aún así, padre e hijo regresaron al lugar en Dents Run con su mapa. Y en la primera hora encontramos la cueva. Esa cueva estaba en el mismo sitio que en el mapa. Así que estábamos cavando en la cueva, abriendo un túnel, y descubrimos que no había salida. Habían amontonado una larga fila de piedras planas. Miramos hacia arriba y había manchas de hollín en el techo de la cueva y el hueco solo medía como 1 metro. Teníamos estas manchas de hollín delante de las narices y nos fijamos y vimos marcas de cincel. Había agujeros para colocar antorchas. Y vimos que las manchas de hollín eran más anchas donde habían estado las antorchas. Y había un camino estrecho por donde pasaba el humo. Y seguimos buscando, y había más marcas de cincel, y más marcas de hollín. Y todo eso llevaba hasta la pared. Así que tenía que ser allí, y tiramos abajo la pared. Lo hicimos y había otra sala. Las manchas de hollín continuaban, y el rastro nos guiaba hacia adentro. Más marcas de cincel. Alucinamos, habíamos encontrado algo. Usamos un georradar, que es un dispositivo que envía pulsos eléctricos de bajo voltaje bajo tierra de una varilla a otra. Kem estaba fuera de la cueva con el georradar pulsando los botones y se salía de la escala. Eso es oro. Se ha encendido la luz. Hay oro. Excelente. Creemos haber encontrado el oro de la Unión. Cuando vimos que según el georradar había oro, fue muy emocionante, pero no estábamos seguros de qué habíamos encontrado. Teníamos que realizar más lecturas e investigar más. Queríamos confirmarlo y tener una idea más precisa. Solo porque dijera que había oro no significaba que fueran lingotes de oro. Podría haber sido una veta de oro, una pepita.
Así que cambiamos de sitio las varillas de cobre y seguimos haciendo más pruebas. Y para avanzar trajimos otros dispositivos como detectores de metales, otros georradares, localizadores de largo alcance. Todo decía que había oro en ese punto. Ni por allí, ni por allí. Oro del tamaño de esta mesa. Seguía poniendo oro en el mismo punto. Como ya no confiaban en los funcionarios estatales, Dennis y Kem llevaron sus hallazgos al FBI. Creo que el FBI se portó muy bien con nosotros. Fueron muy sinceros, gente muy agradable. Dije que habíamos ido a compartir nuestros hallazgos y les pareció bien. Llegamos a un acuerdo y cerramos el trato. Nosotros nos llevaríamos nuestra parte. Nos quedaba convencerlos de que habíamos encontrado el oro. Como confiaban en el FBI y en la ley sobre los tesoros, los Parada acompañaron a los agentes a la cueva. Estamos en el sitio de Dents Run y con suerte recibiremos la aprobación del gobierno o alguien vendrá a acabar dentro de un par de días. Fuimos a la cueva el 13 de marzo por la mañana y había agentes del FBI por todas partes, 30 vehículos en la carretera. Estuvimos en el coche durante 6 horas, nos ordenaron que no saliéramos y luego lo dejaron. Pregunté qué pasaba y dijeron que tenían hambre y frío y que se iban a casa. Al día siguiente, los Parada recibieron unas noticias perturbadoras de la gente de la zona. Nos preguntaron si no habíamos visto los camiones blindados y dijeron que habían estado cavando hasta las 2 de la madrugada. Así que nosotros confiamos en el FBI. Nos fuimos a casa a dormir pensando que todo iría bien. No sabíamos que estarían cavando por la noche mientras no estábamos allí. Habíamos acordado que estaríamos allí para ver qué pasaba. La noche siguiente, los Parada colocaron cámaras de rastreo alrededor del sitio. Nadie sabía lo de las cámaras, así que fuimos a ver qué había pasado y tenemos fotos de ellos excavando por la noche. Después de que el oro estuviera perdido durante 150 años, lo localizamos y lo volvimos a perder. Creen que por fin se ha recuperado el oro de la Unión y que el gobierno lo está ocultando. Si alguien de Estados Unidos quisiera hacer desaparecer nuestro dinero, lo mandaría a Rusia y haría que pareciera que viene de una mina y luego lo enviaría a Canadá. Lo que quiero decir es que sacaron 9 toneladas de nuestra cueva y 48 horas después un avión dejó 9 toneladas de oro sin refinar como el nuestro en Rusia y algunos lingotes estaban pintados de negro. Apareció en las noticias. ¿Qué probabilidades hay? ¿Acabaron nuestras 9 toneladas en Rusia y volvieron a Canadá? No lo sabemos. Yo no voy a decirlo. Yo ya lo he dejado. No quiero involucrarme. Nos arrebataron el momento de ver el fruto de 15 años de trabajo. No solo se llevaron el oro, se llevaron nuestra historia. Ha muerto gente por ese oro, murieron soldados. Hay demasiada avaricia en el mundo. El oro de Dents Run desapareció cuando la guerra de secesión estaba en pleno apogeo, pero otra fortuna se desvaneció justo al final del conflicto. La guerra enfrentó al norte industrial contra el sur agrícola. El norte tenía superioridad en cuanto a hombres y materiales. El sur tenía hombres de sobra y buenos líderes, solo que probablemente estaban destinados a perder desde el principio. La batalla de Gettysburg, la caída de Vicksburg, que dividió la parte occidental de la Confederación. Para la mayoría de observadores objetivos era cuestión de tiempo que la Confederación cayera, y esto lleva al misterio del tesoro confederado perdido. En 1865, cuando el ejército de la Unión avanzaba hacia Richmond, Virginia, los líderes confederados decidieron evacuar los lingotes de oro que había en los bancos de la ciudad. El presidente confederado Jefferson Davis y el gabinete confederado, de hecho todo el gobierno confederado, se dio cuenta de que se acercaba el fin. El general Robert E. Lee hacía lo que podía para contener a las tropas, pero el 2 de abril parecía que eso no iba a suceder. Así que el domingo 2 de abril informó a Jefferson Davis de que la ciudad tenía que ser evacuada.
El gobierno confederado llevaba varios meses preparándose para esta eventualidad. Así que esa misma tarde del 2 de abril de 1865, Jefferson Davis y el gabinete confederado decidieron trasladar la capital en funciones de la Confederación a otro sitio. La ruta de huida del gobierno confederado fue de Richmond a Danville, Greensboro, Charlotte, luego a Abbeville en Carolina del Sur y hasta Washington en Georgia. La riqueza de la Confederación estaba repartida. Había bancos con depósitos por todas partes. Gran parte de la riqueza de la Confederación estaba invertida en algodón porque el gobierno lo compraba barato. Y sorteando el bloqueo o exportándolo a México lo vendía muy caro. Sacaban mucho beneficio. Así que las reservas de efectivo del gobierno en la primavera de 1865 eran bastante limitadas. Jefferson Davis y su gabinete se marcharon en un tren. Y muy poco después salió otro tren que era, entre comillas, la tesorería confederada. El tesoro. Este consistía en dos cosas. En primer lugar estaba el dinero físico o efectivo, los activos en sí del Tesoro Confederado. Y aparte llevaban el oro de los bancos de Richmond. En aquella época los bancos tenían reservas de dinero y si emitían papel moneda, cosa que hacían, tenían que tener el oro, la plata o lo que fuera para respaldarlo en el banco. En total, en los bancos de Richmond había $451,000 en oro. Y los llevaron a la cámara acorazada de un banco en Washington, Georgia. Las tropas de la Unión no tardaron mucho en encontrarlo. Unos días después de que se fueron los confederados, la ciudad estaba ocupada por tropas federales. Y dijeron, vaya, tenemos $450,000 de oro en esta cámara acorazada. Los yanquis llegaron y se lo llevaron. El 24 de mayo se decidió que llevarían el oro desde la pequeña ciudad de Washington, Georgia, a la capital de la nación, Washington, D.C. Como la guerra había destrozado el sistema ferroviario, fue necesario, al menos al principio, llevarlo en carretas desde Washington, Georgia, cruzando el río Savannah hasta Abbeville, en Carolina del Sur. Allí lo habrían cargado en un tren y la mayor parte habría llegado a Washington, D.C. Como la red ferroviaria estaba dañada, la Unión decidió mandar el oro al norte en carreta. Pero nunca llegó. Así que, ¿dónde está hoy? Teoría. Robado y perdido. El 25 de mayo partieron con una caravana de 5 carretas. Después de un día de viaje, las carretas llegaron al condado de Lincoln, a 19 kilómetros de allí. Y esa tarde, cuando habían acampado, llegó un grupo de 20 hombres armados que dijeron que querían el oro. Los guardas del tesoro se vieron superados en número y rápidamente se rindieron sin realizar ningún disparo. Se dijo, y probablemente fuera correcto, que los que les asaltaron en realidad eran antiguos soldados confederados, porque en aquella época el campo era peligroso. Estaba lleno de rezagados, desertores y bandas. Era una época bastante anárquica. Ni siquiera 20 hombres con caballos pudieron llevarse $450,000 de oro. Según cuentan, se les caía oro por todas partes y el camino quedó cubierto de oro y tuvieron que tirar cosas para desaparecer en la noche. Tropas de la Unión llegaron a recuperar un tercio del oro. El resto nunca apareció. Lo cierto es que está en algunas partes y si tienes suerte podrías desenterrar un tesoro escondido. Como ese rastro se remonta a hace 150 años, no es sorprendente que el oro perdido de la Guerra de Secesión siga eludiéndonos. Pero un botín más reciente de riqueza robada podría estar a nuestro alcance. Plymouth, Massachusetts. Una ciudad conocida por el Mayflower y por un arriesgado atraco a una furgoneta de correos. En 1962, un par de ladrones llevó a cabo un atraco a plena luz del día. Uno de los mayores robos de este tipo. Aproximadamente $1,5 millones en billetes muy pequeños.
Ladrones disfrazados de agentes de policía atracaron un camión de correos que llevaba varias sacas de dinero. El atraco a la furgoneta de correos de Plymouth es uno de los crímenes sin resolver más famosos de la historia estadounidense, en el que participó un joven abogado, F. Lee Bailey. Este atraco fue uno de los mayores robos de dinero en efectivo y ciertamente es el más importante que conozco. Atraco a la furgoneta de correos en Plymouth. Agosto de 1962, Plymouth, Massachusetts. 15.000 habitantes. La mayor parte del año es una localidad tranquila de Nueva Inglaterra. Pero en verano, su población se multiplica gracias al atractivo de su costa. Es una zona muy turística. Se mueve mucho dinero. El 14 de agosto, un camión de correos que llevaba sacas con dinero en efectivo realizaba un viaje rutinario a un banco de Boston. Había mucho dinero en la zona de Cape Cod y necesitaban transferir ese dinero a Boston semanalmente. En lugar de usar un vehículo blindado, el servicio postal optó por un solo conductor y un guardia. La policía estatal les ofreció escolta, pero la rechazaron. El conductor y el guardia no tenían mucha formación en el uso de armas ni situaciones peligrosas y conducían tranquilamente por la Ruta 3. Cuando la furgoneta llegó a Plymouth, se vieron obligados a parar. Dos hombres vestidos de policías detuvieron la furgoneta de correos en la carretera. Cuando les pararon estos policías, no se imaginaron que no lo fueran. Eran dos hombres vestidos de policías, bien armados, que les exigieron que salieran de la furgoneta. Los ataron rápidamente, les vendaron los ojos, los metieron en la parte trasera de la furgoneta y la incautaron. Desde Plymouth, los ladrones llevaron la furgoneta a varios sitios diferentes. Al parecer dejando una o dos sacas de dinero cada vez. Puede que no dejaran dinero en todos esos sitios, pero intentaron confundir al conductor y al guardia. Y nadie vio dónde acabaron las sacas de dinero. Al final abandonaron la furgoneta, dejaron al conductor y al guarda y les dijeron que ni se les ocurriera desatarse hasta que pasara al menos una hora. Esa misma tarde, alguien se paró a ver qué hacía ese camión junto a la carretera y descubrieron la situación. No quedaba nada de dinero en el coche. La noticia del delito se propagó rápidamente. La mayoría de la gente sintió cierta admiración por la inteligencia de los atracadores. Bueno, la prensa se burló de forma despiadada de la ineptitud de correos por transportar dinero tan despreocupadamente. Si no hubieran transportado el dinero en una furgoneta sin blindar, con carteros veteranos, que llevaban pistolas oxidadas, que probablemente nunca hubieran disparado, o si no hubieran ido por una carretera sin protección, nunca habrían intentado atracarlo. Los medios se enteraron de todo muy rápido y eso supuso un agobio para los investigadores. El botín era $1,5 millones, el equivalente a 12,5 millones en la actualidad. Más que suficiente para que acudiera el FBI. Pero el servicio postal tiene su propia unidad para lidiar con delitos relacionados con el correo. Antes de este incidente, el equipo de investigación del servicio postal estadounidense tenía un récord superlativo. Eran capaces de resolver el 99% de estos casos. Los inspectores postales dijeron que se encargarían ellos mismos, y al ver su conducta he de decir que no sabían nada sobre atracos a mano armada. ¿Vas a decirme quién robó el dinero? Ofrecieron varias recompensas. A pesar de meses de búsqueda, los inspectores postales no encontraron ni $1. ¿Quiénes eran los responsables del mayor golpe de la época y dónde estaba el dinero? Teoría 1. Crimen interno. Debían tener algún tipo de información sobre cuánto dinero había en la furgoneta o dónde iba a estar a una hora concreta para saber exactamente dónde detenerlo en la carretera.
Los atracadores también sabían que los trabajadores postales no iban a usar una escolta blindada ese día. La persona que estaba al mando se equivocó al decidir que no necesitaban la escolta de la policía estatal. Y ellos dijeron, bueno, si no queréis, no iremos. Y no fueron. Muy bien. Y ahora dadnos el dinero. ¿Sería posible que el dinero desaparecido estuviera en manos de un antiguo empleado del servicio postal? Una cosa que me parece que podría ser muy interesante plantearnos es que el cerebro de la operación hubiera trabajado en el servicio postal. Se cansó, quería prejubilarse y se le ocurrió todo esto, y ahora está sentado en algún lado tomando un margarita y recordando que fue el responsable de uno de los mayores atracos en la historia estadounidense. La policía postal investigó la posibilidad de un crimen interno, pero se encontró con un callejón sin salida. Los testigos no fueron capaces de identificar a nadie y no tenían pruebas físicas de ningún tipo que corroboraran nada. Estas personas casi no tenían formación policial. Eran carteros que solicitaron el puesto y lo consiguieron por antigüedad. Desesperados por arrestar a alguien y bajo mucha presión, la policía postal acabó pidiendo ayuda a los federales. Aunque el FBI no participó activamente, les pidieron consejo y se lo dieron. Probablemente el FBI les proporcionase los nombres de los sospechosos habituales. Los federales, convencidos de que los responsables eran de la zona, se centraron en atracadores conocidos de por allí. Los lugares a los que fueron, cómo bloquearon la carretera, todo eso sugería que conocían bien la zona. El que organizara esto sabía lo que hacía. También buscaron el dinero robado. Algo especialmente complicado, ya que solo los billetes de $5 estaban marcados. Nadie consiguió encontrar el dinero. Pero se propuso un nombre como posible cabecilla. Teoría 2. John Kelly alias Red robó el dinero. Se centraron en un hombre llamado John Kelly, al que consideraban bastante inteligente como para liderar algo tan sofisticado. Ya le habían condenado por otros delitos menores. Alguien dijo que había visto a Kelly descargando sacas y lo reconoció. La policía conocía a Kelly y este conocía la zona. Desde el principio pensaron que se trataba de un grupo local, no de una banda estatal. Los sitios a los que fueron sugerían un buen conocimiento de la zona. No era alguien que hubiera llegado hasta la escena siguiendo un mapa. La policía puso a Kelly bajo vigilancia. Mientras investigaban a Kelly, lo vigilaron hasta el último de sus movimientos y así descubrieron que estaba hablando mucho con alguien llamado Tom Richards. Así que Tom Richards acabó siendo uno de los sospechosos del caso. Los investigadores no tenían de dónde tirar, pero Kelly y Richards eran hombres corpulentos cuyo tamaño encajaba con las descripciones de los testigos de los dos policías falsos. El abogado F. Lee Bailey aceptó representarlos. Arrestaron a los dos hombres y comenzó su labor de defenderlos. F. Lee Bailey mencionó todo tipo de problemas con la conducta de la policía. Realizaron registros sin tener órdenes, habían vigilado a estos hombres sin la autorización jurídica apropiada. El caso estaba a punto de prescribir a los 5 años y decidieron seguir adelante y acusar a Tom Richards y Kelly por este caso. La fecha del juicio se fijó para el 7 de noviembre de 1967. Solo 3 días antes de que comenzara, uno de los acusados desapareció. Tom Richards desapareció. Nadie sabe dónde fue o qué le pasó. Algunos investigadores creen que Richards fue asesinado, aunque nunca encontraron su cuerpo. Les daba miedo que Richards, que no era un hombre muy inteligente, hiciera o dijera algo que perjudicara al caso. Kelly pensó que Richards cantaría y se lo cargó. A pesar de la sospechosa desaparición de Richards, el juicio siguió adelante. Aunque el caso aún no había prescrito, el gobierno había esperado tanto para llevar el caso ante el juez que éste
estuvo de acuerdo en que se había quedado estancado. Y aunque no suele ocurrir, un juez tiene el poder de desestimar un caso por motivos como pereza o lentitud por parte de la acusación. En este caso, dijeron que habían elegido a los imputados a la desesperada. Después de 2 días desecharon el caso y Kelly salió en libertad. John Kelly fue absuelto y el misterio del atraco al camión de correos de Plymouth parecía destinado a seguir sin resolver. El FBI no iba a tomar el relevo después de que el caso hubiera prescrito y de que el único sospechoso fuera absuelto, porque solo podrían quedar como idiotas, y todo era muy chapucero. No se recuperó ni un centavo del dinero. Pero hay una última teoría. Que los atracadores nunca llegaron a gastarse su botín. Teoría 3. Acabó hecho cenizas. Dijeron que lo habían guardado en un piso franco que se incendió. Y de hecho, una casa se incendió, pero los bomberos no descubrieron nada fuera de lo común. Yo creo que los atracadores se engañaron el uno al otro y que uno de los dos consiguió trasladar el dinero. Luego prendió fuego a la casa y dejó algunas cosas, como billetes de $5 que no valían nada porque estaban marcados. ¿Acabaría este dinero hecho cenizas? ¿O sigue ahí fuera esperando a que alguien lo encuentre? Si alguien encuentra un poco de dinero desperdigado, si te encuentras $1000 en el suelo, ¿qué haces? Puede que te lo quedes sin decir nada. Creo que es posible que a día de hoy siga habiendo pequeños alijos de dinero que están ocultos. A lo mejor los han encontrado o siguen ahí. Nunca lo sabremos. La posibilidad de llevarse una fortuna en oro o dinero efectivo ha tentado a muchos a arriesgar su libertad o incluso su vida. Pero pocos tesoros han dejado un rastro de muerte a su paso, como un famoso botín oculto en algún lugar de las montañas de Arizona, la mina de oro perdida del holandés. Las montañas de la superstición, 60 kilómetros al oeste de Phoenix, Arizona. En este terreno salvaje se dice que una fortuna en oro está esperando en una mina olvidada al que sea lo bastante duro e inteligente como para llegar a ella. Hay un montón de oro ahí y una mina perdida, la voy a encontrar. Creo que la mina perdida del holandés existe. En ella hay grandes riquezas, ya sean 100 o 10 millones de dólares. Muchos han buscado la mina perdida del holandés y solo han encontrado una muerte prematura. Hay 1001 maneras de morir en esas montañas. La gente se puede perder. Todo parece igual. Ha ido gente que nunca ha regresado. Pero ¿y si los cazatesoros hubieran estado buscando en el lugar equivocado? ¿Podría una nueva teoría explicar por qué la mina perdida del holandés nunca ha aparecido y permitir que por fin se descubra una fortuna en oro? La mina perdida del holandés. La historia de la mina perdida del holandés comienza con la familia Peralta. Los Peralta eran una gran familia mexicana que viajó a Arizona alrededor de la década de 1840 para buscar oro. Sabían que las montañas de la superstición eran peligrosas, pero tomaron precauciones. Habían pedido permiso a los nativos de la zona para excavar allí. Al principio todo iba bien y comenzaron a buscar en numerosos lugares. Pero entonces se produjo el desastre. Los apaches de la zona estaban enfadados. Se habían pasado excavando en esa zona y no querían el oro para nada. Pero esa zona en particular tenía una importancia religiosa para ellos. Por desgracia, los Peralta fueron masacrados antes de abandonar las montañas.
Tras la masacre, los apaches enterraron las minas, pero se corrió el rumor, posiblemente por un superviviente de la familia Peralta, de que se habían dejado una mina por sellar. Veinte años después, un buscador alemán llamado Jacob Waltz llegó a la zona. Era alemán, pero Deutschmann se parece a holandés en inglés. Vino a Estados Unidos siguiendo la fiebre del oro de California. Y desde ahí llegó a la zona del río Colorado, aproximadamente en 1867 o 68, y se asentó en la zona de Phoenix. Waltz tenía en su punto de mira las montañas de la superstición. Jacob Waltz entró en escena mucho después de la masacre. Posiblemente con ayuda de un familiar de los Peralta, Waltz encontró la mina rápidamente. Jacob Waltz llegó a extraer oro de la mina. Tenía un alijo de oro. Waltz mantuvo en secreto su hallazgo. Jacob Waltz no necesitaba dinero. Llevaba una vida muy sencilla. No quería llamar la atención. Siguió trabajando tranquilamente los siguientes 30 años. Al final cayó enfermo y en su lecho de muerte le dio a un amigo un mapa para llegar a la mina secreta. Waltz falleció en 1891 y en su lecho de muerte entregó un mapa de la zona. Solo había un problema. Poco antes de la muerte de Waltz, la zona había sufrido una serie de temblores muy potentes. Se produjo un gran terremoto que lo destrozó todo. Así que la mina quedó tapada. Y los mapas que había dibujado estaban equivocados, porque el terremoto habría cambiado gran parte de la zona. ¿Podría la destrucción sísmica explicar por qué incluso con el mapa de Waltz nunca se encontró la mina perdida? ¿O se debe a fuerzas más siniestras? Teoría 1. Las montañas están malditas. Yo creo que hay una maldición. Cada vez que una persona sube a buscar algo, su avaricia se apodera de ella, y eso se mezcla con todo el folclore. Allí arriba la gente acaba asesinada, decapitada. A otros les han disparado. Hay gente que desapareció. Se han dado circunstancias muy trágicas en las montañas. Un grupo de hombres fue a las montañas y creemos que uno se puso en contra del resto. Son cosas que pasan. Desde que se excavó la mina han muerto decenas de personas. Hasta en 2010, cuando 3 senderistas fallecieron mientras buscaban el oro. El gran misterio que inició todos los demás fue el de Adolf Ruth. La historia comenzó en 1912, cuando el joven abogado Erwin Ruth proporcionó ayuda legal a un hombre de la zona, Pedro González, y evitó que fuera a la cárcel. Como agradecimiento, González le entregó a Erwin unos mapas antiguos que supuestamente llevaban hasta la mina perdida. Le dijo que era un descendiente de la familia Peralta que encontró oro en las montañas de la superstición en la década de 1840. Erwin, por su parte, le dio los mapas a su padre, Adolf, que resultó ser un cazatesoros aficionado. En 1931, Adolf se propuso encontrar el oro. Subió pensando que sabía dónde estaba la mina. 2 rancheros le llevaron a las montañas y supuestamente le dejaron allí. Él nunca regresó ni volvió a aparecer. Lo buscaron pero nunca lo encontraron, nada. Hasta varios meses después, cuando encontraron un cráneo con un agujero de bala. Algunos creen que los apaches echaron una maldición para castigar a los que excavaban en sus tierras sagradas. En esas montañas siempre sientes que te están observando. Siempre he creído que las montañas son un ser vivo.
A veces caminas por las montañas y sabes que te van a decir, te vamos a dar una paliza y vamos a acabar contigo. Si quieres hacerte una idea de qué tipo de sitio es, ve allí solo a pasar varias noches. Eso te cambia. La montaña te hace sentir distinto. Es muy raro. Cuando vas a las montañas tienes que respetarlas, y también al desierto. La gente no lo respeta. Es como, bueno, voy a recoger y a meter mis cosas en el coche, llevo un mapa y un par de libros. Así que iré a buscar el oro, y de pronto la gente desaparece, sin más. La gente me pregunta si sé dónde está la mina. Yo les miro y les digo, si te lo contara, tendría que matarte. Mucha gente de la zona cree que las montañas están malditas. Pero una nueva teoría ofrece una explicación más sencilla a por qué nunca se ha encontrado la mina perdida. Los cazatesoros están buscando en el lugar equivocado. Teoría 2. La mina está en otro lugar. La mayoría de los que buscan la mina creen que está en el oeste. Si tuviera que elegir un sitio en el que estuviera la mina, estaría en el lado este de la zona. Conozco esa zona, no sé exactamente dónde está, pero está en el este. Cuando Jacob Waltz encontró el oro en lo que se conoce como la zona salvaje de la superstición, habría tenido que seguir un curso de agua y en aquella época no había presas. Lo más normal sería que hubiera seguido los cañones por donde iba el río y que hubiera subido por el lado este. De ser cierto, los cazatesoros han malinterpretado el mapa de Waltz desde hace más de un siglo. Creo que la mina perdida está ahí fuera. Si dentro hay 100 millones de dólares o 10, es irrelevante. Incluso puede que el oro de Waltz esté en varios sitios. Waltz dijo que había enterrado la mayoría de la mena, que tenía oro en algunos agujeros. Había algunos socavones. Los tapó, sacó todo lo que pudo y se largó. Obviamente lo tapó porque no quería que nadie llegara y se llevara la mena. Y ahí es donde se equivoca mucha gente. Se piensan que todo iba sobre la mina y no es así. Así que parte del oro podría estar enterrado. ¿Podría estar también escondido en cuevas? Waltz nos dio una idea de dónde está su campamento y parece que estaba en una cueva con 2 salas. Uno de los problemas es que no sabemos a qué se refería Waltz, porque es una traducción del alemán al inglés y no podemos preguntarle a qué se refiere con una cueva con 2 salas. ¿La hizo él? No lo sabemos. Waltz dice constantemente que no encontrarán su campamento a menos que encuentren la mina y viceversa. Hay que buscar un sitio que no puedes encontrar, pero que cuando consigas encontrarlo verás dónde está el oro. Y, por supuesto, ese es el mayor misterio de todos. Este u oeste, en una mina o en una cueva o enterrado en hoyos. ¿Resolverán los cazatesoros el misterio de la mina perdida del holandés? Siempre me preguntan por qué la mina sigue perdida, por qué creo que sigue ahí fuera. Nadie la encontrará porque no hay restos. La mineralización no muestra nada. Ningún vaquero la encontrará. No hay un sendero. 150 años después la gente la sigue buscando. Creo que al final alguien podrá llevar la tecnología necesaria y abrir una puerta que no hemos sido capaces de abrir. Y entonces podremos verlo y demostrarlo. Si encontramos la mina, habremos resuelto el misterio, o puede que yo acabe formando parte del misterio porque desapareceré. Puede que algún día se encuentre la mina perdida. Hasta entonces, la leyenda seguirá atrayendo a aventureros dispuestos a arriesgar sus vidas para buscar una fortuna en oro.